Como les mencioné, vamos a hacer un pequeño break en la serie que traemos de Lucas. Quien no haya escuchado las prédicas, pueden entrar ahí al canal, ahí están los audios para que no nos perdamos. El día que usted no pueda venir, que no sea porque no quiere, que no puede, ahí está la prédica. Para quienes toman apuntes, el título de la predicación hoy, el cuidado de la iglesia es responsabilidad de todos. El cuidado de la iglesia es responsabilidad de todos. Bueno, y es lógico porque la iglesia somos un cuerpo, dice el Señor. Y cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función y hace que todo el cuerpo esté saludable, esté bien. Así es que es una responsabilidad de todos. Porque generalmente lo que pensamos es que eso es responsabilidad solo del pastor. No, es de todos y nos vamos a dar cuenta. Queridos, por la gracia, por la pura gracia del Señor estamos, como les dije ahora rato, por cumplir ya 2 años. Ahora en julio, de haber iniciado la plantación de esta hermosa iglesia, Salvados por Gracia. Salvados por Gracia. ¿Y qué es Salvados por Gracia? Un pequeño redil donde Dios decidió cuidar este pequeño rebaño de ovejas. Es el Señor el que nos cuida aquí a través de su palabra y guiado por el Espíritu Santo. Aquí en Salvados por Gracia, hemos visto cómo Dios ha ido sanando heridas, levantando ánimo, fortaleciendo fe. Hemos visto cómo nos ha acompañado en las diferentes pruebas que cada uno ha tenido. Y sin duda alguna hemos visto cómo Dios nos ha ido guiando. Cómo Dios ha ido guiando. Y eso es maravilloso y eso es algo de que asombrarse también. Pero Él deja una responsabilidad. Hay algo que siempre vamos a ver en las Escrituras, que el Señor hace la parte más importante, pero nos deja una responsabilidad. Esto lo hemos dicho anteriormente, para salvarnos nosotros no pusimos nada sino nuestro pecado, porque es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dijo el Señor. Pero una vez salvos, aquel que realmente ha entregado su vida a Cristo y es salvo, a partir de ahí, usted observa que el Señor nos deja una responsabilidad. Orar no es responsabilidad de Dios, es suya y es mía. Meditar en las Escrituras no es responsabilidad de Dios, Él fue el que las dictó, Él es su palabra, es suya y mía. Entonces, asimismo, Él nos ha permitido plantar esta hermosa iglesia. Hemos visto su mano, hemos visto su guía, pero nos ha dejado una responsabilidad que es la que vamos a ver el día de hoy. Y es lo que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de los tesalonicenses. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia de los tesalonicenses que tienen una responsabilidad, y vamos a ver en el marco de que, primero que todo, y para dar un poquito de contexto, la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia cuando eso no habían 10, ni 20, ni 50 como hoy ocurren en una ciudad. Y eso a la vez es peligroso, abro un paréntesis, porque en aquella época había una sola iglesia, en aquella ciudad que se llamaba Tesalónica. Así de que en aquella época no ocurría lo que hoy ocurre, que no me gustó la prédica, entonces me voy para la de la esquina. O me queda muy lejos, entonces más bien voy a ir a la esquina, inclusive sin evaluar si es allí donde Dios me quiere tener. Olvidando que Él es mi Señor y yo soy su oveja. Señor, ¿tú quieres que me congregue aquí o me congregue allá donde me queda 1 hora y media? Cuando eso no ocurría eso. Cuando eso no ocurría lo de hoy en día, ¿qué ocurre? Que el hermano no me saludó, más bien yo me voy para tal iglesia. Había una, la iglesia de Tesalónica. Y eso a la vez es bueno. Porque o se solucionaban los chicharrones. A la vez es bueno. Pablo le escribe esta carta a los tesalonicenses, que era una iglesia ejemplar. Debe ser nuestro modelo.
Hay iglesias que no son ejemplares en la Biblia y gracias al Señor las deja allí para uno darse cuenta. También hay que mirarlas, conocerlas para mirar que por ahí no se debe caminar. Pero Tesalonicenses es una iglesia a seguir su ejemplo. Y espero en el Señor que nosotros también seamos una iglesia ejemplar. No el nombre, porque recuerden que ese nombre es meramente tránsito con el gobierno y para uno identificarse a cuál pertenece, pero la iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros, los que venimos. Dios permita que lleguemos a ser esa iglesia como Tesalónica. Si usted mira un poco ahí en el capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo los elogia. Mire que arrancando comienza a elogiarlos. Pablo ora al Señor y se acuerda de esta iglesia cuando ora al Señor y dice, acordándonos sin cesar del Dios y Padre delante del Dios y Padre nuestro. ¿De qué se acuerda Pablo? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los elogia por el amor que ellos se muestran entre sí. Y eso tiene que ser algo que debe caracterizar a nuestra iglesia. Y lo hemos visto en la serie de Primera de Juan. De hecho, el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, primera carta de Juan, segunda y tercera, son cartas de amor. Y los tesalonicenses se caracterizaban y Pablo los elogia y siempre que ora dice, me acuerdo de ustedes, del gran amor que se tienen. Pero no solamente eso, también los elogia, ¿por qué? Por su fe, la obra de vuestra fe. Una iglesia de fe, una iglesia que cree en Cristo, una iglesia que no duda que esta es la palabra del Señor, una iglesia que no duda que lo que se dice aquí es cierto y así ocurrió. Una iglesia que ve que aunque hayan problemas, ojo, no niega los problemas porque no es no lo declares, no lo estás sintiendo, no, eso no es bíblico. Sino es una iglesia que sabe que está viviendo una tormenta, pero sabe que hay un Dios poderoso que es el Señor de las tormentas. Es una iglesia que se ama, es una iglesia que vive en amor y es una iglesia que es constante en la esperanza en Cristo Jesús. Es decir, no es como una veleta que va y viene. No es como nos pasa a nosotros a veces que cuando estamos pasando por situaciones difíciles, nos alejamos del Señor y en otras tenemos esperanza. Mire el ejemplo de esta iglesia y debe ser lo que nosotros debemos copiar. Cuando digo nosotros, es nosotros de manera individual. Cada uno de nosotros ser constantes en la fe, en la esperanza y amar a nuestros hermanos, que es lo que Pablo está aquí mencionando. Pero hay algo también que Pablo elogia de esta iglesia, versículo 1 del 7 al 8. Y es que era tan ejemplar esta iglesia que fueron ejemplo para otras iglesias. En el versículo 7 y 8 del capítulo 1, Pablo les está diciendo que ellos han sido ejemplo para un par de iglesias que quedaban en Acaya y en Tesalónica, en Macedonia. Eso hace parte de la Grecia. Es más, Pablo allí deja ver que fueron ellos los que llevaron el evangelio a estas dos ciudades y comenzó a propagarse la palabra del Señor. Fueron ejemplo para otras iglesias. Oye, y eso sí que es necesario e imperativo el día de hoy. ¿Por qué, Jair? Porque hoy vemos iglesias que no están caminando en la doctrina bíblica. Y se hace necesario cuando hay oscuridad que hayan ¿qué? Antorchas encendidas. Y el Señor nos llama a hacer ¿qué? Luz. Luz. Tenemos que ser ejemplo, hermanos. Y ese ejemplo no es aquí adentro solamente, porque aquí entre nosotros nos debemos ser ejemplos los unos a los otros. Pero ese ejemplo tiene que ser allá en su trabajo. Ese ejemplo tiene que ser allá en su trabajo, que si alguien viene y le manda a hacer a usted un trabajo y por alguna razón usted se comprometió a hacerlo en 3 días, pero se le fue más tiempo, usted no va a cobrar más, va a cobrar lo justo, pesas justas.
Ese ejemplo tiene que ser también que si a usted le dan vueltos de un billete de 20,000 y le quedan 10,000, pero le dieron 30,000, usted devuelve lo que tiene que ser. Ese ejemplo a otra tiene que ser también en nuestro barrio, en nuestra casa, y a hermanos que sepamos que van a otras congregaciones. Era una iglesia maravillosa, ¿verdad? Era una iglesia ejemplar. Y por esa razón, Pablo les hace una recomendación. Capítulo 4, versículo 1. Importante. Pablo les hace una exhortación. Capítulo 4, versículo 1. Finalmente. Es decir, Pablo ya ha venido elogiándolos, les cuenta también cuál es su ministerio, no vamos a entrar en eso, pero luego le dice ya como que voy terminando, ¿no? De mis consejos. Finalmente, amados hermanos, mire cómo Pablo es ejemplo, los ama. Amados hermanos, los aliento en el nombre del Señor Jesús. ¿A qué? Esta es la exhortación a los tesalonicenses, pero también para salvados por gracia. A que vivan de una manera que agrada a Dios, tal como le hemos enseñado. Y aquí comienza, miremos allí el ejemplo del pastorado. Pablo es un pastor que da ejemplo con su vida. Tal como le hemos enseñado, ¿qué espera de la iglesia? Que vivan como agrada a Dios, tal como les hemos enseñado. Ustedes ya viven de esa manera. Mire que Pablo los está elogiando, pero los exhorta ¿a qué? A continuar en ese estilo de vida. Que no seamos, como decía ahora, como las olas del mar que van y vienen. No, siempre debemos vivir de una manera que agrade a Dios. Y ahí hay algo interesante, hermanos. Que cuando tomemos decisiones, recordemos varias cosas. Una, no me pertenezco. Dos, ¿esto le agrada a Dios? Porque a veces vamos tomando decisiones así, venga, pero esto no le agrada a Dios. A veces inclusive hacemos cosas que no haríamos delante de nuestra madre, pero las hacemos delante de Dios. Esa es la exhortación de Pablo. Sigan viviendo de una manera que agrada a Dios. Y ahí viene una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo como esposa? ¿Cómo estoy viviendo como esposo? ¿Cómo estoy viviendo como hijo, como padre? ¿Cómo estoy viviendo como jefe? ¿Cómo estoy viviendo como vecino? ¿Cómo estoy viviendo en cada una de nuestras áreas? Porque a veces una cosa que se ha quedado es que somos iglesia es aquí y aquí somos santos. No, es en todo lugar, mis queridos. Es la misma exhortación de Pablo la que yo hago hoy a cada uno de ustedes. Vivamos todos de una manera que agrada a Dios, empezando por nuestros pensamientos. Porque todo pensamiento debe estar sujeto a la voluntad del Señor también. Este pensamiento, esto que estoy viendo, a veces los hombres podemos caer en, yo soy fiel a mi esposa, pero ¿y qué es lo que estamos viendo en televisión? Porque la palabra de Dios también dice que aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya ha pecado. No, yo nunca he salido con nadie, pero ¿cuánta televisión ha visto y qué cosas? Entonces, ¿esto también agrada a Dios? Muy bien. Queridos, la pregunta que surge aquí también es, bueno, ¿y cómo hacemos para ayudarnos en ese sentido? ¿Cómo hacemos para seguir viviendo a la manera que agrada a Dios? Y en eso necesitamos que nos ayudemos los unos a los otros. Necesitamos que nos ayudemos de los unos a los otros. Queridos, la vida cristiana no es una travesía individual. No es una maratón de esas donde usted ve que cada corredor corre solito a ver cómo sale adelante y llega a la meta. Esto es comunidad. 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 Vamos todos, nos ayudamos. Porque somos ¿qué? Cuerpo. Yo no he visto que un cuerpo se divida y una pierna va para un lado y la otra pierna va para el otro. Observen ustedes que cuando algo le duele a usted, la uñita más pequeña, todo el cuerpo se afecta. Entonces, la manera como podemos vivir agradando a Dios no se hace de manera individual, aunque es una responsabilidad individual, pero se hace con el compañerismo, con la ayuda de todos.
con la ayuda de todos. Así como las ovejas viven en manada, si usted decide avanzar solo, ¿quién le va a levantar cuando desfallezca su fe? Cuando esté cansado, cuando esté cansada. Si usted decide caminar solo, ¿quién le motivará cuando su ánimo esté por el piso? Porque los cristianos también desmayamos, nos golpean las situaciones. Si usted decide andar solo, ¿quién le tomará de la mano cuando se desvíe del camino? Las ovejas por eso andan en manada y el Señor en su sabiduría nos compara con ovejas, que necesitamos un pastor que nos guíe y Él es el buen pastor. Pero las ovejas andan en manada, las ovejas no son animalitos que por sí solo pueden buscar alimento. Necesitan que el pastor les lleve a pastos más verdes, a aguas tranquilas donde puedan beber, a prados donde puedan reposar. Pero cada uno también nos debemos ayudar en ese sentido, mis queridos. No andes solo. Es en la comunidad de la iglesia donde nos cuidamos unos a otros. Y esta es la misma instrucción que le da Pablo a los tesalonicenses. Por favor, vayamos al capítulo 5. Y vamos a estar de los versículos 12 al 14, no más esos 4 versículos. Fíjense que ya Pablo está terminando la carta, ya se está despidiendo. Y Pablo entonces les dice, os rogamos, hermanos, esto es para la iglesia, observen, hermanos, esto no se puede esperar de alguien que no sea de la iglesia, que no sea cristiano. Os rogamos, hermanos, y acá está la petición de Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Y si ustedes observan ahí por encimita, está hablando del pastor o los pastores y está hablando de cada uno de los que hacemos parte también de la iglesia. Vamos a ver 2 puntos, la responsabilidad de los pastores de la iglesia y la responsabilidad de cada uno de los hermanos. ¿En qué? En cuanto al cuidado de los unos a los otros. Veamos la responsabilidad del pastor para cuidar la iglesia. Versículos 12 y 13, mire lo que dice. Os rogamos, hermanos, le está hablando a la iglesia, que reconozcáis, y aquí viene Pablo, describe la labor del pastor en 3 áreas, o de 3 maneras, o en 3 aspectos muy importantes. A los que trabajan entre vosotros, os presiden y amonestan. ¿Observan ustedes allí? Trabajo, supervisar o presidir, que es la misma palabra, y amonestar. Una labor que tiene que hacer el pastor es trabajar para la iglesia, es servidor de la iglesia, Observen ustedes que lo primero a entender es que la labor pastoral es un trabajo, pero no es un trabajo cualquiera, queridos. Recuerden que esto fue escrito no en español, sino en griego. Y la palabra que usa Pablo en griego para trabajo es una palabra que tiene la connotación de fatiga, de sentir fatiga, de estar exhausto. Así es que el trabajo del pastor es un trabajo fatigoso, es un trabajo exhausto, es un trabajo que acaba, y con muchos ha acabado inclusive, que han llegado a tener situaciones emocionales muy altas. Yo he comparado la labor del pastor a ese perchero que usted tiene en la entrada de la casa, y cuando usted llega, pone la sombrilla, pone la gabardina, pone el sombrero, y él cuelga y cuelga y cuelga, y le cuelgan cosas. Pero ¿y quién sostiene el perchero? El trabajo del pastor es un trabajo agónico, mis queridos.
Es decir, el trabajo que realiza el pastor en la iglesia es tan duro que llega a no tener fuerzas, a estar debilitado. Es un trabajo agotador. El mismo Señor Jesús lo describió de esta manera en Apocalipsis 2:2, cuando habla a la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y esto no se puede confundir con activities, porque muchas veces con buena intención, el pastor con buena intención, se llena de actividades y no se concentra en lo que Dios espera, en lo que realmente es necesario. Y entonces también se agota, también siente agonía, pero haciendo una cosa que no le corresponde, haciendo algo para lo cual Dios no le va a pedir cuentas. Señor, pero si es que yo hice esto y aquello. Sí, pero es que a eso no lo mandé. ¿Recuerdan ustedes aquel episodio donde las viudas de los griegos que se habían vuelto a Cristo estaban pasando penurias? Parece que no les estaban dando de la alimentación en la repartición. Vienen y se quedan con los apóstoles. Y los apóstoles pudieron haber cogido las bandejas y llevarle a cada una de las viudas de comer. Y dijeron: no, venga, escojan 7 hombres llenos del Espíritu Santo y nosotros nos dedicaremos ¿a qué? A la oración y la palabra. Esa es la labor fundamental del pastor. No hay que confundirlo con activities. La labor del pastor, querida iglesia, es de suma importancia en el cuidado de la iglesia del Señor. Es de suma importancia. Ustedes también deben recordar cuando el Señor vio a las multitudes. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que le causó dolor al Señor? Que sabemos que significa le dolieron las tripas, las entrañas en el original. Ver las multitudes como ovejas sin pastor. Y luego dice que estaban descarriadas, embolatadas, perdidas. Porque así es en la vida real la ovejita, el animalito. Si no tienen pastor, ellas se pierden. Se mueren de hambre porque ellas no saben buscar comida. El dolor que le dio a Jesús fue ver las ovejas, no dice perdidas, como ovejas sin pastor. Así es que la labor del pastor es cuidar a las ovejas del Señor. Y ahí ya empieza uno a darse cuenta por qué es un trabajo arduo. ¿Por qué? Porque el jefe es Dios. Las ovejas son del Señor. Y a Él hay que darle cuentas. La labor del pastor es de suma importancia para el cuidado. El pastor debe trabajar sin descansar porque nuestro propósito, ¿cuál es el propósito del pastor? Formar a Cristo en cada uno de ustedes. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19. Hijitos míos, y esa debe ser la relación entre pastor e iglesia. No es una relación de jefe a empleado, de capataz a peón, es de padre a hijo. Hijitos míos, miren al apóstol Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, y aquí las mamitas van a entender a Pablo, más que nosotros los hombres, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Ese es el propósito del pastor. Esa es la mejor ayuda que el pastor puede dar a sus hermanos, las ovejas. Ayudarles a formar a Cristo en sus vidas. Mi labor, queridos hermanos, con la predicación, con los consejos, con las enseñanzas, y hasta con amonestaciones si es necesario y correcciones, es eso, hermanos, ayudarle a formar a Cristo en su vida. Porque cuando de pronto, como padre a hijo, es lo que uno hace con sus hijitos. Mi amor, eso que estás haciendo está equivocado, le digo a mis hijos. A usted no le voy a decir mi amor, pero le digo te amo. Y porque te amo,
mira que eso que estás haciendo no está bien delante del Señor, vas a tener estas y estas y estas consecuencias. Porque la idea es ayudarle a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, a decidir como Cristo, a mostrarle no mi consejo, sino el de las Escrituras. Y eso duele, como dolores de parto. ¿Y por qué duele? Porque veo unos hermanos que no se amoldan a la idea de Cristo y se tropiezan y sufren, y es aquella ovejita que su patica se parte y sin embargo se le sana, se le cura, se le busca, pero ella sigue caminando por donde no es, por las laderas que no son, y eso duele. O no duele a una madre ver a un hijo que se está extraviando y que se choca y se choca a pesar de los consejos. Duele como dolores de parto. Esa es nuestra labor como pastores, hermanos. Es ayudarles a que su carácter cada vez refleje más a Cristo. Que cada vez usted deje de ser usted y cada vez se parezca más a Cristo. ¿Por qué la idea es que usted deje de ser usted? Pues porque usted y yo somos pecadores, hermanos. Y entonces que lleguemos al punto de lo que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, queridos hermanos, mi labor es ayudarle a usted ¿a qué? A morir. A morir. Y es duro y es difícil. ¿Por qué? Porque este cuerpito, esta naturaleza no quiere morir. Esa es mi labor. Y es la labor, aprovecho, de cada padre en su casa. Porque es la labor de cada padre formar en sus hijos a Cristo, el carácter de Cristo, mis hermanos. La labor de un pastor es que usted aprenda a vivir de la manera que agrada a Dios en cada una de las áreas en que usted vive. Allá en la universidad, allá en el trabajo, allá en el hogar, allá en el vecindario. Que cuando alguien nos señale, diga, wow, tremendo, estos cristianos son diferentes definitivamente. ¿No es la exhortación que Pablo le hizo a los tesalonicenses? Que vivan, ustedes ya viven, dijo, pero sigan viviendo de la manera que agrada a Dios, que agrada al Señor, mis queridos hermanos. Cuando Pablo dice que sufre dolores de parto, esto describe el mismo compromiso que tiene una madre con su hijo al dar a luz. Hoy porque la tecnología ha avanzado y muchas madres ya no mueren, pero muchas madres murieron en el parto. Y hoy que es Día de la Madre deberíamos recordar eso, que nuestra madre arriesgó su propia vida por darnos a luz. Es más, se saben de casos donde o es la madre o es el hijo y ella decide, dejen que viva mi hijo. Vean el compromiso de Pablo con su iglesia. Siente dolores de parto con tal de dar a luz a un hijo que se parezca a Cristo. Esa debe ser la labor del pastor. Y eso debe ser lo que ustedes esperan del pastor. Que vele por ustedes. Que los ayude a formar el carácter de Cristo, mis queridos. La predicación de la palabra de Dios también conlleva un dolor de parto. Un pastor que conozco decía eso. Decía, cada vez que estoy haciendo una prédica es como si fuera a dar a luz. Y hermanos, es que no es una labor fácil. ¿Sabe qué ocurre con los artistas cuando salen a dar su espectáculo? Nadie ve las horas de ensayo, desaciertos y ensayos y desaciertos y todo lo que hizo durante mucho rato para poder salir allá a una escena de 10 minutos. Detrás de la predicación del pastor que teme a Jehová, hay mucha oración. Y es un dolor de parto, Señor, que quieres que tu iglesia escuche, porque no es lo que la iglesia quiere escuchar, mis queridos. Y por amor a ustedes les digo, lo hemos hecho hasta ahora y espero en el Señor jamás sucumbir a predicar lo que ustedes quieren que se les predique. Sino mi oración es, Dios, ¿qué necesita tu iglesia?
las mamás, las madres no le dan a sus hijos de pequeños lo que ellos quieren. Le dan lo que sabe que necesita para su salud, para crecer fuertes. Y en eso tiene que haber mucho trabajo de oración. Pero también conlleva mucho trabajo definir cuál es el texto. ¿Cuál es el texto, Señor? Toda tu palabra y todo tu consejo hay que predicarlo, pero ¿cuál es el de este domingo, Señor? ¿Cuál es la serie, Padre? Y en eso está el pastor solo allá, con el Espíritu Santo, gracias a Dios. Hay un trabajo duro en estudiar el texto también, porque no es leer el texto y botar cualquier información. Cada palabra que el Señor dejó que se escribiera en las Escrituras tiene un objetivo divino para el que la escucha. ¿O no es eso lo que vemos al principio de Apocalipsis, que a todo mundo le da miedo, pero dice que es bendición para los que escuchan estas palabras? Entonces, Señor, pero ¿cuál es la de este domingo, Señor? ¿Cuál es la de este domingo? Buscar cuál es el mensaje que el Señor quiere que se predique, conlleva arduo trabajo. Tiene que hacerse con un altísimo grado de responsabilidad y de temor delante del Señor. Queridos, yo fui vendedor por muchos años. Por gracia de Dios llegué a ser director de ventas de una compañía. Y en ese proceso terminé dando conferencias. Yo pensé al principio que esto era como dar una conferencia. Se estudia un texto y ya. No, ese es el mensaje de Dios. Hoy no hay profetas. Pero el pastor casi que hace una labor profética en el sentido de ¿qué? De dar la palabra, el mensaje de Dios. Era lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Daban un mensaje de parte de Dios al pueblo. Pues el mensaje tiene que salir de acá. Y eso se tiene que hacer con mucho miedo, con temor a Dios. Al mismo Dios que ustedes ven en el Antiguo Testamento, porque es el mismo Dios del Nuevo. No ocurrió con Zafira y Ananías que quisieron engañar a Dios y murieron de una vez. Queridos, esta es una labor en la cual se sufre. Lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Miren la responsabilidad con la que tiene que un pastor predicar la palabra. Nada menos y nada más. Por un lado está de parte de Dios, o sea, viene con una autoridad delegada de Dios. Pero también dice Pablo, y delante de Dios. Así es de que en este recinto, en este auditorio, Dios está presente mirando qué se predica, porque Él es el principal auditorio, mi hermano. Entonces el pastor que teme a Jehová debe hacerlo con todos y sus limitaciones, por supuesto. Con todo y su pecado, que eso le suma más trabajo todavía. Predicar con la conciencia que está delante del Dios, que lo puede fulminar en cualquier momento. Y delante de Dios que le dio una autoridad delegada, para que no abuse de ella, pero tampoco para que se quede corto. Igual que el rey. Porque en la época que Pablo escribió era época de reinado. Entonces el rey a veces enviaba a alguien, a un emisario. Ese emisario iba al otro lado y tenía que ir con la autoridad del rey, pero sabiendo que el rey le iba a pedir cuenta de cada palabra que decía. La predicación, queridos, es traerles a ustedes un mensaje de parte de Dios. No se puede tomar a la ligera. Cualquier versículo que se diga, esta es palabra de Dios, y no sea lo que Dios diga, el pastor tiene que dar cuentas al Señor. Cuando el pastor predica, mis hermanos, o enseña, tiene que ser la palabra de Dios. Mis hermanos, pero el pastor
Como les decía, también ejerce tiene una responsabilidad grande delante de Dios, porque la misma palabra dice que van a tener que dar cuentas. Lo dice Hebreos. Queridos hermanos, el pastor trabaja para ayudarle a cada uno de ustedes a formar a Cristo. Ahí les ayuda. Pero el pastor también, dice Pablo, ¿qué hace? Preside. Pero los que presiden, y la palabra en el original significa estar de pie delante. Presidir es, el pastor va detrás de las ovejas. ¿Ustedes han visto los videos? ¿Va detrás o delante de las ovejas? Delante, liderando, llevando, guiando. Pero es una guía, no el que va detrás arriando, es el que va adelante mostrando el camino. La labor de presidir. Los pastores son los que lideran. Ellos van delante del rebaño de Dios para defenderlo. Y cada día que pasa, que se acerca más la venida del Señor Jesucristo, sí que hay que defender más el rebaño de malas doctrinas, de pastores falsos, de ideologías del mundo que tratan de mezclarse con la iglesia. No es defenderlo de personas, hermanos. Es defenderlos de los ataques de Satanás. Y esa defensa empieza de rodillas, orando por cada uno de ustedes, hermanos. El pastor tiene que ir delante cuidando el rebaño de Dios. Debe ir delante para llevarlo por el camino de la justicia del Señor. Debe ir delante llevando de su mano la lámpara, que es la palabra que alumbra el camino por donde la iglesia debe pasar. Es la manera como el pastor cuida de sus ovejas. Me refiero de sus ovejas, no del pastor, de Dios. Porque usted le pertenece a Dios. Ninguno de ustedes le pertenece a un pastor. Ninguno, le pertenece al buen pastor, hermanos. Queridos, este es un trabajo de liderazgo, no de jefatura. Como les dije ahora, no es una relación de capataz a peón. Primera de Pedro 5, 2 a 4. Mire lo que dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, a los pastores, a los ancianos. Apacentar es alimentar, cuidar. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. El trabajo del pastor no es allá afuera, mis queridos. El trabajo del pastor es con ustedes. Un pastor que se dedica allá afuera a hacer muchas cosas y descuida el rebaño es un mal pastor. El pastor se tiene que dedicar a las ovejas que Dios ha puesto a su cuidado. ¿Cuántas? Las que Dios considera. A uno les dio un talento, a otro les dio 5, a otro les dio 10. Eso es voluntad del Señor. Pero va a pedir cuentas por una y va a pedir cuentas por 10. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, escuchen, no por fuerza, sino voluntariamente. Un pastor no tiene que venir ahí de mala gana a ver cómo los cuida a ustedes, es por voluntad, por deseo de servirle al Señor. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. El pastor no está para hacerse rico a costillas de los hermanos. Aunque también hay que hacer la salvedad que el Señor también dice que el pastor debe ser sostenido por las ovejas, pero no por ganancia deshonesta. No pongáis bozal al buey que trilla, dijo el apóstol, pero no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Es que el señor de la iglesia no es el pastor, hermanos. Pastores son hermanos de ustedes que por la gracia de Dios, porque es inmerecido. Miren a Pablo. ¿Qué merecía Pablo? ¿Qué hizo Pablo para ser el gran apóstol Pablo? No hizo nada, pura gracia de Dios. No por señorío. El Señor de la iglesia es Jesucristo, hermanos. Es Jesucristo. Y esto es importante que todos lo sepamos, hermanos. Porque yo soy un hombre pecador y porque necesito de que ustedes me cuiden.
Si ustedes ven que me estoy saliendo de lo que la Escritura dice, por favor, no vayamos a hacer chisme afuera. De una vez con su hermano, el pastor. Mi hermano, en esto estás por fuera de la Biblia. Porque te amo, por favor. Queridos, y también nos sirve, ¿por qué? Porque oramos al Señor que nos dé más pastores. Que toque a nuestros hermanos varones aquí, y de aquí surgirán pastores, estoy convencido de eso. No por señorío, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es el gran premio del pastor. Cuando aparezca nuestro gran pastor. Pero hay una tercera cosa que el apóstol Pablo dice que el pastor debe hacer para cuidar el rebaño, para ayudarles a ustedes a seguir en el camino del Señor. Amonestar. Mire que Pablo dice allí a los que os presiden y a los que os amonestan. El pastor es el pastor quien cuida de usted instruyéndole en la palabra de Dios. Amonestar tiene varios significados. Instruir, pero también amonestar. Jalar orejitas. Por amor. Todo es por amor, hermanos. Y la forma como el pastor debe instruir es con la palabra de Dios, no con sus propias ideas, o con las del mundo que hoy socarronamente se están metiendo a la iglesia. Hay pastores que están tomando cosas del mundo y las traen a la iglesia, y con eso están instruyendo. No, es la palabra de Dios, mis queridos. Es la forma como el pastor ayuda a cuidar a los hermanos. Es lo que Pablo llamó adulterar la palabra, no adulterarla, como cuando se le echa a un producto agua para rendirlo. No, la palabra no tiene necesidad de ello. En ocasiones el pastor también le cuida a usted cuando le advierte sobre un peligro. Hechos 20, 28 al 31, el escritor Lucas escribe lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Obispo, pastor, anciano, es la misma persona. ¿Para qué los puso el Espíritu Santo? Miren aquí otra enseñanza. El pastor no se llama a sí mismo, hermanos. Tiene que ser un llamado del Espíritu Santo, confirmado por la iglesia. Ya tuvimos aquí la serie de Timoteo, ¿lo recuerdan? Con ciertas características, pero es un llamado del Señor. ¿Y para qué los puso el Espíritu Santo? Para apacentar, cuidar, alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé, mire lo que les advierte, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, por esta razón, le dice a los ancianos: velad, no se duerman. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Entonces, el pastor no solamente enseña con las Escrituras, sino que también la forma de ayudarles es advirtiéndoles del peligro. Como un pastor a las ovejas les advierte con un grito o algo que hay un lobo por allí. Y Satanás no para, hermanos. Sigue enviando emisarios, inclusive escuchen, aún dentro de la misma iglesia se levantarán. Entonces, amonestar es enseñar, es instruir, es también advertir, es una forma en que el pastor les ayuda. Pero en otras ocasiones, el pastor también les va a ayudar a ustedes, hermanos, corrigiendo su camino, exponiendo su pecado. Es necesario. ¿No hacemos eso los padres con nuestros hijos? Les advertimos: tú estás obrando mal. No hagas eso, te va a ir mal por esto y esto y esto. Pues lo mismo hace el pastor para ayudarles a ustedes. 1 Timoteo 5:20. Mire el consejo que le da Pablo a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.
Es una labor que debe hacer el pastor, hermanos. Corriendo un alto riesgo. Que por amor lo desprecien. Que por amor no lo amen tanto. Eso dijo Pablo, 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Es el riesgo que tenemos que correr por amor. Pero lo peor que puede hacer el pastor de una iglesia es pasar por agache que usted está en pecado, que usted está cometiendo algo que le va a hacer daño, que está mal delante del Señor, porque eso es no amarle. Y usted puede estar feliz. La consejería también hace parte de la labor que el pastor hace para ayudarles. Ahora veamos la responsabilidad de ustedes, de los hermanos. Querida iglesia, la iglesia es un cuerpo, como les dije, y cada órgano, somos un cuerpo viviente, un organismo viviente. Y cada órgano debe cumplir una función, y cada función, cada órgano es supremamente importante. La Biblia también lo demuestra. Y estoy convencido que usted no vendería su dedo meñique por $1,000. Porque es importante. Así es que vayamos, por favor. Empieza el apóstol Pablo diciéndolo desde el versículo 12. Os rogamos, hermanos, ahí es la iglesia, y lo primero que dice es que reconozcáis a los que trabajan en vosotros. Entonces ya vemos la primera, reconocer a los que os lideran. Pero luego usted va al versículo 13, que tengáis en mucha estima y amor a los que os lideran. ¿Por qué? Por el trabajo que hacen, por su obra, por su obra. Y luego usted brinca un poquito y va al versículo 14 y sigue Pablo hablándole a la iglesia, ya no se está dirigiendo a los pastores. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. El pastor lo hace, pero eso es una labor de todos. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces lo primero es reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Es el primer llamado que Pablo hace a la iglesia. La iglesia también debe cuidar al pastor. Y lo debe cuidar ¿cómo? Una manera que dice Pablo, reconociendo el trabajo arduo que hace. Valorando el trabajo que hace el pastor por ustedes. La iglesia cuida al pastor cuando reconoce su liderazgo, cuando lo tiene en alta estima por su arduo trabajo, porque los pastores son un regalo de Dios con un propósito grande, prepararlos para la obra del servicio a Cristo. Pablo lo escribe en Efesios 4, del 11 al 12. Y él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, este es el propósito con el cual Dios, ¿recuerdan que Jesús sintió dolor por ver las ovejas sin pastor? Entonces Él da pastores a la iglesia con este fin de perfeccionar, y este perfeccionar tiene que ver con llevarlos a una santidad, a madurez, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La labor del pastor de formar a Cristo en cada uno de ustedes hace que ustedes maduren, es llevarlos a la madurez. El pastor es alguien, es un regalo, es un don que dice la Escritura. Así es que lo primero que debe hacer la iglesia para cuidar a su pastor es valorar el trabajo que hace el pastor, según lo que nos dice Pablo acá. Amarlo también, cuando vemos el versículo 13, porque es que a veces solo pedimos, ¿no? Como el perchero, como yo les contaba del perchero. Tengo este problema, necesito esta consejería, esto y lo otro. Ámeme porque estoy caído, levánteme porque lo necesito. Pero también les pregunta, ¿y quién sostiene al pastor? Los hermanos. Los hermanos. El pastor también es un hombre que se cae.
También es un hombre que a veces la fe le falla. Es un hombre que también tiene problemas, no es que somos padres, somos esposos, también pagamos cosas. Pero ¿y quién levanta al pastor? Sus hermanos, amándole. La iglesia debe valorar el trabajo que los pastores hacen en sus vidas, Hebreos 13:17. Y esta es otra razón. Obedeced a vuestros pastores. Y eso es importante también, porque no es solo amarle, hay que obedecerle en todo, en lo que sea bíblico, queridos, en lo que sea bíblico. He visto unas cosas tan aberrantes en los videos, hermano, en lo que sea bíblico. En lo que sea bíblico. Lo que no es bíblico, usted se para con todo cariño y respeto y le dice no. No. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, y aquí está la razón, porque ellos velan, trasnochan, no duermen. Infidencia, a veces el Señor lo despierta a uno a la madrugada y pone en uno la imagen de alguno de ustedes y el pastor se voltea y sigue durmiendo. No, queda uno tan inquieto que inmediatamente se pone a orar. Pero este velar es no duerme descuidándose porque algo le puede pasar a una oveja. Sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas. ¿Y de qué manera? Como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan los pastores con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero queridos, lo otro que Pablo llama a la iglesia es ¿a qué? A cuidar al hermano. 14 y 15. También os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y lo primero que Pablo llama es, ustedes también. Fíjense que era una labor del pastor también. Pero es una labor de todos. Es una labor de todos. Si usted ve a un hermano que merece jalarle un poquito las orejas o reconvenirle un poquito, y eso es con amor. No necesariamente tiene que venir el pastor, eso es una cultura que se ha dado hoy en día. Y peor, alguna que uno ve en algunas iglesias que se reúnen 3 o 4 señoras, hermano, para la gloria de Dios, oremos por fulano que lo pillé borracho. Eso se volvió un chisme. No, hermanos, se va como les dije ahorita y habla con Pepito. O le dice a Pepita, hey, tomémonos un cafecito. El primer llamado que hace Pablo es que usted, hermano, también debe cuidar a su hermano, amonestando a los ociosos. Y aquí Pablo se está refiriendo específicamente a los que no quieren hacer nada, a los que no quieren trabajar, a los que teniendo cómo trabajar y devengarse un dinerito, prefieren ser sostenidos por su familia, por la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? 1 Timoteo 5:13, hablando sobre las viudas jóvenes. Las viudas en aquella época, si tenían un pariente, el pariente las debía adoptar y cuidar de ellas o sus hijos. Y si eran jóvenes, pues Pablo tenía allí mucho cuidado con ella y le dice esto a Timoteo. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Es que por ahí dicen que el ocio es la madre de todos los males. Una persona que tiene cómo trabajar y no trabaja y no hace nada, termina volviéndose un problema. Entonces, miren que la iglesia no se trata solamente de cosas por allá en el tercer o cuarto cielo. Es que tenemos que vivir como cristianos en todas nuestras áreas. Un cristiano que no trabaja teniendo cómo hacerlo, sino busca ser mantenido, pues no tiene razón de ser. Y Pablo le dice, el que no trabaja, que no coma. En la segunda carta a los tesalonicenses. Porque es que parece que ellos, y ahora lo vamos a mirar muy rápidamente, ellos, pues sabiendo que Jesucristo llega en cualquier momento, ellos pensaban que ya iba a llegar. Entonces como que dijeron, pues ya no trabajemos. No, el que no trabaja, pues que no coma. Pero hermanos, entonces si usted ve un hermanito así, no venga el pastor.
Tómese un cafecito con él o con ella. Ayúdele a conseguir trabajo si usted puede. Pero eso también lo debemos llevar al ocioso en el plano del servicio a Dios. Porque es que hay ociosos y perezosos también y mantenidos en ese aspecto. Pero todos hemos sido llamados al servicio. Esto dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No, es que yo hasta ahora llevo 3 años en la iglesia y yo creo que todavía no estoy preparado para servir. Ya lleva 3 años, hermano. Paul Washer contó, él era de la universidad, era loco. El Señor sale a su encuentro, lo salva, y dice que a los 8 días él ya estaba en esa universidad repartiendo folletos. Y dice, ¿usted está loco? Sí, estoy loco por Cristo. Y el Señor dice que hagamos discípulos enseñándoles todo lo que les he enseñado. Entonces, si usted ha aprendido este poquito, con ese poquito usted ya puede servir. ¿Servir cómo? Amonestando a otros, enseñándole a otros. Si usted está en el discipulado, y espero que todos estén en el discipulado, y un hermano no llegó y usted entendió esa lección, hermano, sírvale al Señor. Llame a esta persona y dile, fulanita, veo que no puedo estar en el discipulado. ¿Cuándo nos tomamos un cafecito? Hagámoslo virtual y yo le enseño. Es servirle al Señor, hermanos. Pero también dice el apóstol Pablo que no solamente es amonestando a los ociosos, sino alentando a los de poco ánimo. ¿Se le ha caído el ánimo alguna vez? Y es posible hoy también. Hermano, a su lado, detrás o al frente debe haber un hermano que está con el ánimo caído. Es su labor también, cuidarle, levantando el ánimo. En la iglesia usted va a tener hermanos abatidos por cosas que pasan en la vida. Todos vivimos, y lo que para el uno no es tan grave, para el otro sí lo es. Así es de que debemos entender al hermano. Debemos ayudarle a levantar el ánimo. Pablo en una de las cartas dice que Dios nos consoló para consolar a los demás. Y usted ora al Espíritu Santo y Él le dará palabra para que hable con ese hermano. Querido, aquella persona que está abatida, desfallece en la fe y el peligro es que se quede rezagada en el camino. Entonces usted empieza a ver a un hermano que, oiga, no volvió a la iglesia. Pues algo pasa. Hay que llamar, hay que visitarlo. ¿Qué pasará con el hermano? Y eso es mostrar amor. No, me pasó esto y esto y eso. No te preocupes, Dios está contigo. Voy para allá. ¿Cuándo echamos café? Bueno, yo hablo café porque sí me encanta. Porque es que me encanta. Alentando a los hermanos. Queridos, usted se ha llamado a ayudarle, a orar por él, a guiarle con la palabra del Señor. Pero también Pablo dice que sosteniendo a los débiles. Sosteniendo a los débiles. ¿A qué se refiere? A los débiles espirituales, a los chiquitos, a los que aún no son maduros en la fe. Y eso no se refiere a jóvenes en edad, que puede ser una persona, es más, puede ser una persona que lleva 10 años en la iglesia y aún es un niño, aún es inmaduro, aún es débil, aún no maneja la vida como debería manejarla desde el plano del Evangelio. Entonces, a los débiles también usted está llamado ¿a qué? A ayudarle, a levantarlo. Gálatas 6:1 dice esto el apóstol: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y ya le voy a explicar por qué. Porque el que está débil en la fe fácilmente cae en pecado. Todos pecamos. Todos pecamos. Pero el que es débil en la fe, el que es espiritualmente pequeño porque no ha crecido por el estudio de la palabra, pues es una persona que con mayor facilidad va a caer.
Es aquella persona que puede llevar mucho tiempo en la iglesia y uno lo escucha diciendo, pero qué de malo estuvo en que yo dijera esa mentira, fue por no hacerle daño. No, es que mentir es pecado, hermano, mire esto y esto. Entonces, el débil es aquel que puede caer fácilmente. Entonces Pablo le dice, hermanos, mire que no le dice al pastor, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre. Vosotros. Es un llamado, hermanos, a cuidar los unos a los otros, pero con un cuidado grande, cuidándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Cierro con esto. Observen ustedes que hay en el capítulo 4, versículo del 13 al 5, al capítulo 5. Los tesalonicenses estaban preocupados por aquellos hermanos que habían muerto y iba a llegar el Señor Jesucristo. Entonces Pablo les explica sobre la venida del Señor Jesucristo y no es el tema de hoy. Luego viene esta recomendación de que nos ayudemos unos a otros y de qué manera. Y luego usted va y mira el capítulo 5, versículo 23, cómo cierra. El mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje de hoy de cómo nos debemos cuidar los unos a los otros está ensanduchado entre ¿qué? La venida de Cristo, la venida de Cristo. Conclusión, mis queridos hermanos, el cuidado de la iglesia es responsabilidad de todos mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo. Meditemos allí un momento. Tómese allí un pequeño momento y medite en lo que Dios le ha hablado hoy. Lo importante que es la iglesia, para donde Dios nos cuida. Ve cómo Dios nos cuida en la iglesia. Es un hogar. Pero mire también la responsabilidad que tenemos de cuidar al hermanito. Los unos a los otros. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar, a no dejar de congregarme, a menos que definitivamente no pueda, a no dejar de discipularme, a menos que definitivamente no pueda. ¿Por qué? Porque todo esto es con base en la palabra. Y si usted no conoce la palabra, no va a crecer. Y si no crece, no va a poder hacer. El cuidado va a ser de los que solamente necesitan cuidado, mis queridos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos una vez más que mientras esperamos tu regreso, nuestra labor, Señor, es cuidar.